Algunos lo llaman coincidencia, otros un aviso divino. Independientemente de la etiqueta, el mensaje es claro: el mundo está enviando señales que no pueden ser ignoradas. Hoy exploraremos la idea de que Dios o el universo, sea cual sea tu creencia, nos está enviando una advertencia. Te invito a explorar estas señales, a considerar su profundidad e importancia. Descubramos juntos qué significan estos signos y por qué es crucial prestarles atención. Prepárate para desentrañar este misterio bíblico que puede redefinir nuestra comprensión del mundo que nos rodea, ya que Dios nos está enviando una señal clara, queriendo corregir la visión distorsionada que el mundo tiene de Él. Te contaré un recuerdo de mi infancia cuando veía a Jesús como la personificación del amor, pero tenía una percepción equivocada de Dios como el juez severo listo para imponer castigos. Desde pequeño mi corazón se inclinaba hacia Jesús. Asistía a la iglesia y escuchaba con admiración las narrativas sobre sus extraordinarios logros. Imagínate, era un niño encantado con Jesús, fascinado por sus hazañas milagrosas y la curación de los enfermos, la resurrección de los muertos, la restauración de la visión a los ciegos, el capacitar a los cojos para caminar y la curación de los leprosos. ¡Ah, cómo amaba a Jesús en mi infancia! Recuerdo vívidamente un episodio conmovedor, cuando extendió su mano para sanar a una mujer que sufría de un problema de sangre. Ese momento quedó grabado en mi memoria, una prueba irrefutable del amor y compasión que emanaba Jesús. En aquel entonces, la verdad era un tanto nebulosa para mí. Aquella imagen de Jesús era la encarnación viva del amor en toda su plenitud. Pero cuando se trataba de Dios, pintaba un retrato bastante diferente. Para mí, era una especie de figura dictatorial en los cielos, una presencia cósmica que se cernía por encima, alguien cuya mano levantada transmitía ira, el puño cerrado sosteniendo una espada, como si estuviera al acecho, esperando ansiosamente el momento en que yo fallara para entonces desatar su ira ilimitada sobre mi vida. Era como si siempre estuviera esperando el día del juicio, cuando finalmente tendría permiso para arrojarme al infierno. Esta visión aterradora me mantenía en constante aprensión, una sensación de estar al límite, siempre al borde del abismo de la condenación. Era una representación aterradora y opresiva de Dios, que en aquel entonces parecía dominar mis pensamientos y la idea de lo que vendría después de esta vida. La idea de enfrentar una eternidad en llamas era aterradora, alimentando mi miedo hacia Dios. En aquel entonces, Él no se revelaba como un padre amoroso, sino como una figura implacable. Esta percepción distorsionada era exactamente lo opuesto al verdadero carácter de Dios, donde Él no es un ser cruel que acecha oportunidades para castigar nuestros errores. Dios no está esperando nuestras fallas para lanzar su ira sobre nosotros. Esa no es la esencia de quién es Él. Nuestro Dios es amoroso, y una de las formas en que Él demuestra su amor es a través de las advertencias que nos da. La Biblia está llena de ellas. Es un testimonio del cuidado paternal de Dios, una expresión de su genuino deseo de guiarnos y protegernos, no para condenarnos, sino para llevarnos por el mejor camino posible. Si amas a Dios, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Así podrás permanecer conectado con las maravillas y sorpresas que las historias bíblicas tienen para ofrecer. Continuando, Dios nos orienta y advierte repetidas veces a través de las Escrituras. Él nos dice qué debemos y no debemos hacer porque nos ama. Su amor paternal no permitiría simplemente observarnos dirigirnos hacia la destrucción sin advertirnos. El verdadero amor no consiste en permitir que alguien haga lo que quiera sin consecuencias. Si ves a alguien a quien amas dirigiéndose hacia un peligro inminente, seguramente harías todo para advertirle. Esa es la esencia de lo que Dios hace por nosotros. Él nos advierte, nos muestra el mejor camino porque nos conoce por completo.
Un ejemplo de esto es el relato de Caín y Abel, cuando Dios les dio instrucciones sobre el sacrificio que debían ofrecerle. No solo dio esas instrucciones, sino que también advirtió sobre las posibles consecuencias. Así que ambos hermanos presentaron sus sacrificios y el de Abel fue aceptado, mientras que el de Caín no recibió esa aceptación, probablemente porque cometió algún error en su ofrenda. Esta situación dejó a Caín extremadamente irritado, y Dios, al ver la ira en Caín, no esperó a que cometiera otro error simplemente para castigarlo. Por el contrario, lo advirtió. Dios verdaderamente no quería que Caín cometiera ningún error. Intentó guiarlo para evitar esa falla. En el pasaje de Génesis 4, 6, 7, leemos las palabras de Dios a Caín. ¿Por qué te has airado y por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo que es correcto, ¿no serás aceptado? Aquí, Dios estaba orientando a Caín, invitándolo a hacer lo que es correcto para ser aceptado. Le estaba ofreciendo una oportunidad para que Caín corrigiera sus caminos y actuara de acuerdo a lo que es bueno y justo. Es un ejemplo del cuidado y deseo de Dios de guiarnos hacia lo correcto, no para castigarnos, sino para ayudarnos a tomar el camino correcto. De hecho, la narrativa continúa, mostrando que Dios advirtió a Caín sobre el pecado acechando a la puerta, deseando que él dominara ese impulso. Dios quería que Caín gobernara sobre ese deseo, pero desafortunadamente permitió que el pecado lo dominara hasta el punto de cometer el terrible acto de quitarle la vida a su hermano. Es esencial reforzar que Dios nunca, en ningún momento, permitiría que su pueblo enfrentara peligros sin advertirlos. La historia de los hijos de Israel es un ejemplo destacado de esto. En muchas ocasiones, Dios les advirtió sobre los actos malignos que estaban a punto de cometer, ofreciéndoles oportunidades para cambiar de rumbo. Sin embargo, con frecuencia, ignoraron estas advertencias. A veces parece que deliberadamente cerramos los ojos a la presencia de Dios y a su guía, eligiendo no prestar atención a la parte en la que Él nos estaba advirtiendo y tratando de conducirnos por un camino mejor. De hecho, es esencial comprender que cuando enfrentamos problemas después de recibir una advertencia de Dios, eso no significa que Él haya decidido deliberadamente por nosotros. Por el contrario, fuimos nosotros quienes elegimos seguir adelante, incluso después de la advertencia divina. Dios nos advierte, pero la decisión final permanece en nuestras manos. Él advirtió a los hijos de Israel sobre los peligros de adorar a otros dioses, pero desafortunadamente optaron por seguir un camino diferente, rechazando esas advertencias. Dios no nos obliga a actuar de cierta manera, sino que amablemente nos advierte. A veces somos ingenuos y desobedecemos sus advertencias y aparentemente nada parece suceder como consecuencia inmediata. Sin embargo, si persistimos en esa desobediencia, podríamos enfrentar consecuencias más severas en el futuro. Es como si ignoráramos las señales de advertencia, desafiando repetidamente la advertencia divina. Lo entiendo completamente. A veces, la sensación de salir indemne después de ignorar las advertencias de Dios puede llevarnos a creer que siempre podremos salirnos con la nuestra. Sin embargo, esa creencia es engañosa. Ignorar las advertencias de Dios puede tener un alto costo. Un ejemplo poderoso es el hijo pródigo. Su padre no lo detuvo de seguir el camino que eligió, dejándolo libre para tomar sus propias decisiones. El hijo siguió su propio camino, experimentó las consecuencias y más tarde se arrepintió. Su padre, lleno de amor, lo recibió de vuelta cuando regresó. Dios está listo para recibir a cualquiera que haya desobedecido, siempre y cuando esté dispuesto a regresar y arrepentirse. Sin embargo, es importante ser honesto consigo mismo. Nadie desea enfrentar las consecuencias de la desobediencia. Por eso, la obediencia a Dios y prestar atención a sus advertencias son cruciales para evitar problemas futuros. Es una forma de protección amorosa que Él nos ofrece. La elección es clara. Seguir la voluntad de Dios evita sufrimientos innecesarios.
Obedecer las advertencias de Dios no te costará nada, pero desobedecer puede costarte todo. Cuando Dios emite una advertencia, establece una barrera para protegerte. Él no desea que sufras pérdidas. Al contrario, está comprometido a mantenerte seguro porque te ama profundamente. Dios anhela que no te entregues a la terquedad, sino que escuches y prestes atención a sus advertencias. Él nos conoce y sabe cuál es el mejor camino para ti, y su orientación es un reflejo de su amor. Como está escrito en Proverbios 3:5-6, en la versión King James. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Confiar en Dios es la clave para seguir el camino seguro que Él ha preparado para ti. Hay muchos puntos de atención cruciales. Uno de los primeros y más significativos es el amor al prójimo. Jesús enseñó sobre el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo, enfatizando la importancia de este amor como base fundamental para la vida cristiana. Otra advertencia vital es sobre la honestidad y la integridad. La Biblia nos guía a ser verdaderos en nuestras palabras y acciones para mantener relaciones saludables y una conducta digna. Además, la Biblia advierte sobre el orgullo, la codicia y la idolatría, resaltando que estos comportamientos pueden alejarnos de la voluntad de Dios y causar daño tanto a nosotros mismos como a los demás. Por otro lado, la pereza es lo opuesto a la diligencia y al trabajo arduo. En 2 Tesalonicenses 3:10, de la versión King James, se enfatiza que si alguien no trabaja, tampoco debe comer. Este enseñamiento destaca la importancia del trabajo y la responsabilidad en nuestra vida diaria. Los proverbios también nos alertan sobre los peligros de la pereza. La pasaje que mencionaste destaca cómo el deseo del perezoso puede llevarlo a su propia destrucción, ya que se niega a poner manos a la obra cuando es necesario. Dios no tolera la pereza. Él nos ha dado habilidades, talentos y recursos para ser utilizados con diligencia y responsabilidad. La pereza no solo nos impide alcanzar nuestro potencial, sino que también puede afectar negativamente nuestra vida y la de aquellos que nos rodean. Por lo tanto, es un recordatorio importante de ser diligentes en nuestro trabajo y responsables en nuestras tareas cotidianas. La Biblia nos alerta repetidamente contra la pereza, destacándola como un comportamiento que no está alineado con los principios divinos. Muchas veces, las personas subestiman la gravedad de este comportamiento como un pecado. La pereza no es solo un obstáculo para el progreso individual, sino que también puede llevar a la pobreza, como se menciona en Proverbios de 10-4, la idea de orar por bendiciones y al mismo tiempo ser negligente o perezoso en el trabajo no está en armonía con las enseñanzas bíblicas. Dios bendice el trabajo diligente y esforzado, no la inactividad ni la negligencia. Aunque es esencial encontrar momentos de descanso y relajación, es igualmente importante equilibrar esto con un enfoque diligente hacia las responsabilidades diarias. Dios valora el trabajo arduo y la dedicación, y a menudo es a través de estas acciones que Él otorga sus bendiciones y provisión. Descansar es esencial para la salud física y mental, pero la Biblia advierte contra el exceso de sueño o la pereza excesiva que lleva a la inactividad y la negligencia de responsabilidades. Dormir en exceso puede debilitar a alguien e incluso llevar a la pobreza, como se menciona en Proverbios 24:33-34. Es importante distinguir si estamos descansando para recuperarnos o si estamos siendo perezosos. Dios nos da la capacidad de discernir entre la necesidad legítima de descanso y la inclinación a la pereza. Es un equilibrio delicado que debemos mantener en nuestra vida diaria, ya que Dios nos advierte contra la ociosidad. La Biblia nos alerta sobre varias cuestiones cruciales, incluyendo la inmoralidad, la lujuria y el orgullo. Dios nos ama tanto que nos advierte a través de su palabra para protegernos y guiarnos en nuestras vidas.
Muchas veces en el mundo existe una percepción equivocada de Dios, donde se le ve como severo y punitivo, mientras que a Jesús se le interpreta como la encarnación del amor y la compasión. Sin embargo, esa visión tiende a ser limitada y no refleja completamente la verdadera naturaleza de Dios. Desde la infancia nos sentimos atraídos por los actos de compasión, sanación y amor de Jesús. Estas características resuenan profundamente en nosotros, pero es esencial entender que Dios es el autor de todo ese amor. Él es amoroso, compasivo y también es justo. Por lo tanto, es fundamental buscar comprender su verdadera naturaleza a través de su palabra, para tener una visión completa de su amor y preocupación por nosotros. A menudo nuestra primera percepción de Dios se moldea por la imagen de Jesús como la personificación del amor. Esto nos lleva a ver a Dios como severo y listo para desatar su ira sobre la humanidad, pero esa noción está lejos de representar con precisión quién es Dios. Dios no es un tirano despiadado buscando castigarnos por cada error cometido. Él es un Padre amoroso, profundamente preocupado por sus hijos. La Biblia está llena de advertencias y orientaciones, no porque Dios desee castigar, sino porque Él quiere protegernos del mal. Sus advertencias vienen del amor, no de la intención de castigar, sino de guiarnos hacia un camino que traiga vida y protección para nosotros. Él nos alerta para salvarnos de consecuencias dañinas y ayudarnos a vivir una vida alineada con sus propósitos y principios. El pecado y la desobediencia. La historia de Caín y Abel es un vívido ejemplo del amor y cuidado de Dios por su creación. A pesar de las acciones equivocadas de Caín, Dios no lo castigó instantáneamente. En cambio, Él le advirtió sobre el pecado a su puerta, dándole la oportunidad de cambiar su comportamiento. Lamentablemente, Caín no escuchó la advertencia, lo que resultó en consecuencias trágicas. Esta narrativa destaca no solo la misericordia inicial de Dios al advertir, sino también la responsabilidad del hombre en responder a esas advertencias para evitar desastres. Los avisos de Dios resuenan en nuestras vidas hasta el día de hoy. La Biblia está llena de advertencias contra el pecado y la desobediencia, no para restringir nuestra libertad, sino para protegernos, guiarnos hacia una vida plena y evitar sufrimientos innecesarios. Los avisos de Dios presentes en la Biblia abordan varios pecados, como la pereza, la inmoralidad sexual y el orgullo. Es crucial entender que estas advertencias no buscan restringir nuestra libertad, sino guiarnos hacia un camino de justicia y seguridad. El amor de Dios es evidente en su deseo de protegernos del mal. Él no quiere que experimentemos las consecuencias de la desobediencia, sino que busca llevarnos a una vida de realización y bendiciones. Dios se asemeja a un padre atento que advierte a sus hijos sobre caminos peligrosos. Estas admoniciones no se ejercen para demostrar control o dominio arbitrario, sino por un amor profundo y genuino. Ignorar las advertencias de Dios puede resultar en costos significativos, no porque Él desee castigar, sino porque nos alerta para evitar daños y nos guía hacia un camino que traiga alegría, propósito y bendiciones. Es un reflejo del cuidado y amor de Dios por sus hijos. No desea que enfrentemos consecuencias terribles por ignorar sus instrucciones. Así como un padre amoroso no dejaría a su hijo sin orientación o desprotegido. Dios nos da orientación y advertencias para preservarnos del mal y evitar sufrimientos innecesarios. Su intención es que experimentemos la plenitud de la vida y la alegría al seguir sus caminos. Las advertencias de Dios son un testimonio de su profundo amor y cuidado por nosotros. Sus deseos están orientados a que vivamos vidas llenas de propósito, alegría y bendiciones, encontrando seguridad y felicidad al caminar en sus senderos. Dios desea que prosperemos y vivamos libres de sufrimiento. Nos guía a través de las Escrituras, ofreciendo valiosa orientación.
Cuando abrazamos las advertencias de Dios y seguimos sus instrucciones, abrimos el camino hacia una vida llena de propósito, seguridad y abundancia de bendiciones. Si te has alejado de los buenos caminos por alguna razón, o si nunca has aceptado a Jesucristo en tu vida, te invito a recibir a Cristo. Deja tu comentario abajo diciendo: «Te acepto, Señor Jesús, como el único Salvador de la humanidad». No olvides suscribirte a nuestro canal. Gracias por seguir hasta aquí. Hasta la próxima.